En este video vamos a revisar lo que son los tipos de preguntas calificadas, es decir, preguntas que tienen puntaje. Tenemos 11 tipos de preguntas y yo te preparé una evaluación en donde están incluidas los diferentes tipos de preguntas. Las vamos a primero a revisar, vamos a revisar las preguntas que te hice o que incorporé en esta evaluación, y luego vamos a ver cómo están hechas, o sea, cómo está por detrás, puesto que hay algunas diferencias cuando tú creas cada tipo de pregunta y algunas opciones que por supuesto es importante que las consideres. Vamos a darle cancelar. Lo primero que vamos a hacer es echar a correr la evaluación para que revisemos las preguntas. Le doy F12 y vamos a revisar entonces en detalle estas 11 preguntas. Primero las vamos a ver cómo se muestran en la evaluación y, como te mencioné, luego vamos a revisar cómo están hechas. Nuestro primer tipo de pregunta es una opción de verdadero y falso, donde obviamente tú puedes seleccionar una de ellas y ya va a ser la que te va a dar el resultado de aprobado o de si obtienes el puntaje que tenga asignado, o si respondiste de manera incorrecta o correcta. ¿Es el guepardo o chita el animal más veloz del mundo? Le decimos que sí y le damos enviar. Correcto. Seguimos con el otro tipo de pregunta, que es la de opción múltiple, en donde tú tienes varias opciones que puedes utilizar o entregar al alumno, pero obviamente una solamente de ellas es la que es la correcta. Entonces tú puedes cambiar, pero solamente te deja marcar una de ellas. En este caso sabemos que cuál de las siguientes aves es capaz de volar. Seleccionamos el gorrión, le doy enviar y me responde el feedback de manera correcta. Automáticamente avanza a la otra pregunta, y donde yo incorporé un pequeño video solamente para que veas que también se pueden incorporar otro tipo de contenido multimedia para complementar tu pregunta, y el cual incluye de manera automática también su propio reproductor. Este tipo de pregunta consiste en la posibilidad de entregar varias opciones, y también el alumno puede seleccionar una o más de ellas. Entonces también es un tipo de pregunta, como ves, que te puede en la que puedes ofrecer varias alternativas, y el alumno por supuesto debe seleccionar las que tú hayas previamente marcado como que son posibles o que son respuestas correctas. En este caso, las respuestas correctas a la pregunta según el animal en el video, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Sería esta y esta. Esta no sería correcta, así que le doy enviar y me dice correcto. Voy a la siguiente. Luego dice ¿cuál otro tipo de pregunta, que es la de completar los espacios en blanco? Aquí dice escribe el texto aquí. Con respecto a la pregunta dice ¿cuál es el animal terrestre más veloz del mundo con una velocidad de 115 km/h en carreras cortas? Entonces, si te recuerdas la pregunta que habíamos visto de verdadero y falso, vimos que ¿es el guepardo o chita el animal más veloz del mundo? Esto lo hice a propósito, puesto que para lo que es esta respuesta de escribir el nombre o escribir un texto, el alumno podría responder guepardo o chita, y ambas estarían bien. Entonces, como vamos a ver más adelante, esto es lo entretenido que te ofrece este tipo de preguntas, que tú puedes dar un poco de libertad a lo que es la respuesta. Entonces aquí daría lo mismo que el alumno escriba guepardo o también escriba chita. Cualquiera de ellos estaría correcto. Entonces supongamos que yo escribo chita, le doy enviar y me la marcó correcta. Luego vamos a ver en detalle cómo tú puedes hacer esta forma de que más de una palabra sea una respuesta correcta. Luego tenemos un tipo de pregunta que es un banco de palabras, donde yo tengo varias palabras o algunas palabras que a lo mejor aquí son compuestas también, puesto que los nombres incluyen más de una palabra, pero bueno, así se llama la tipo de pregunta, banco de palabras. ¿Cuál es el nombre de la serpiente que se muestra en la imagen? También una imagen que podemos hacerle un zoom si queremos, gracias a esta lupita que lo hace de manera automática Storyline. Y aquí la respuesta correcta es la cobra real. Entonces de estas alternativas yo lo que tengo que hacer es arrastrar
y la ubico en el casillero que está vacío para poder entregar mi respuesta. Valido y me dice correcto. Luego tenemos la opción de elementos de arrastrar y soltar coincidentes, donde por un lado en una columna tenemos unos ítems con unas palabras y en otro tenemos otra columna. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer las coincidencias. En este caso dice relacionar el nombre en inglés con su correspondiente en español. Entonces aquí tenemos las palabras o los nombres de los animales en inglés y aquí en español. Entonces lo único que tengo que hacer es seleccionarlos. Donde digo dog, selecciono perro. Donde dice caballo, horse. Y como ves, simplemente las voy moviendo a su correspondiente, las voy juntando y queda la unión realizada. Entonces le doy enviar y me dice correcto. Avanzamos al otro tipo de pregunta que se llama arrastrar elementos coincidentes. Es el nombre que le dan. A lo mejor la traducción no quedó muy bien hecha, que más bien debería decir seleccionar elementos coincidentes, donde por un lado yo puedo incluir una definición o también podría ser alguna palabra, y luego tengo las alternativas que yo debería seleccionar y que se relacionan con el término o la definición que yo incorporé. Entonces dice aquí, es de una gran belleza, de espléndidos colores, sería el ave fénix, criatura mitológica representada como un caballo blanco, con patas de antílope, un cuerno frente que crece en espiral. Tenemos el unicornio, seres fabulosos con cuerpo de mujer, sabemos que es la sirena, criatura con escamas doradas y serpientes en la cabeza, sabemos que es la medusa y suele representarse en blanco y negro y tiene dos alas que le permiten volar. Entonces aquí tenemos la opción que corresponde, que es el Pegaso. Y le damos a enviar una vez que he hecho la selección y tenemos mis respuestas correctas. Luego tenemos un tipo de pregunta que se llama arrastrar elementos en secuencia. Es decir, lo que tenemos que tratar de hacer con este tipo de pregunta es ordenar como ves, puedes moverlos, puedes desplazarlos para que tengan un orden que yo tengo predefinido y que lo hice cuando generé mi pregunta, cuando formulé las alternativas. Dice, ordena los animales con mayor tiempo de gestación a menor tiempo de gestación. Entonces yo tengo la ballena, luego tengo el oso, luego tengo el perro y finalmente la gallina. Entonces están aquí de mayor a menor. Le digo enviar y me dice correcto. La otra opción se llama arrastrar elementos en secuencia, que en realidad más bien debería ser seleccionar elementos en secuencia. Como te digo, es el nombre que tiene definido Storyline, pero en este caso más bien yo debería ser como seleccionar. Es muy similar al anterior, solamente que en vez de arrastrar los elementos yo los voy seleccionando aquí. Selecciono ballena, selecciono oso, luego el perro y la gallina. Le doy enviar y correcto. Luego tengo la opción de tipo numérico. Esta opción de tipo numérico es para que yo ingrese un dígito. Fíjate que ahora yo estoy digitando letras, pero no me deja ingresar letras, solamente puedo ingresar números. Entonces lo interesante de aquí, como lo vamos a ver más adelante, es que tú puedes definir rangos, no necesariamente ingresar un número específico. Por ejemplo, podrías decidir, como aquí la cantidad de meses de gestión para una ballena no es exacto, sino que fluctúa, por ejemplo, entre los 11 y los 12 meses, entonces el alumno podría escribir tanto 11 como 12 y ambas respuestas son correctas. Entonces yo voy a responder 12 y le digo enviar, ya que es una de las opciones que yo le di como correcto. Luego, como último tipo de pregunta, tenemos la pregunta denominada tipo punto clave. Este punto clave es básicamente la posibilidad de seleccionar o marcar un punto. Fíjate cómo yo voy seleccionando y me deja esta figurita, ¿cierto? O esta animación que me está indicando que fue el punto que yo señalé. Entonces en este caso el animal que no
que no corresponde tradicionalmente al continente de África sería el canguro, ¿verdad? Entonces tú simplemente lo seleccionas. Aquí, como vamos a ver más adelante, tú defines el área, puedes dibujar el área, que es el área válida para marcar, ¿ya? Entonces yo simplemente le doy enviar y aquí tengo ya mi respuesta correcta. Entonces le doy continuar y me entrega los resultados. Incluso puedo revisar el cuestionario y me va entregando el feedback de cuál era la respuesta correcta. En el caso de que yo lo haya así, y si lo hice de manera incorrecta, me indica cuál era la opción correcta. En este caso, con este ticket me está indicando cuál era la opción correcta, que justamente coincide con la opción que yo hice. Sigo la siguiente, y te fijas cómo con este ticket verde siempre me va señalando cuáles eran las opciones correctas. Entonces aquí está lo que yo te mencionaba. Dentro de la opción para el animal más veloz a nivel terrestre, yo tenía la opción de escribir guepardo o la opción de escribir chita. Entonces, como escribí chita, por supuesto me lo marcó como correcto. Luego la opción correcta era la cobra real. En este caso, fíjate que me está indicando con el 1 y el 1, que son los temas coincidentes, que en este caso yo todos los marqué bien. Entonces el 1 con el 1, el 2, 2, 3, 3, 4, 4, etc. Luego continúo con las opciones que eran de seleccionar la definición, ¿cierto? Con el término que yo incorporé aquí. Ambas están, o todas están correctas, incluso él me escribe el nombre de la opción que era correcta. Por supuesto, yo como las seleccioné todo correcta, son coincidentes. Voy a la siguiente. Aquí me dice el orden. Por supuesto, el orden está correcto, por lo tanto me los marca con este punto verde. Lo mismo aquí, me indica cuál era la alternativa que yo debía marcar correcta. Como marqué todo correcto, también hay coincidencia. Luego tenemos el numérico, que es lo que yo te había mencionado, que tú puedes definir rangos de números. Entonces en este caso yo le pude indicar que la respuesta correcta correspondía a que el alumno podía indicar un valor entre 11 y 12, ya que vamos a verlo más adelante cómo se especifica esto. Y luego la opción de punto clave. Si te fijas aquí hay una especie de parchecito de color verde sobre la figura del canguro, que fue el área que yo definí que utilizaría para seleccionar o para definir el área cliqueable que iba yo a hacer coincidente como una respuesta correcta. Bueno, esos son los tipos de preguntas, ya los vimos en detalle en este video para que vieras de qué se trata, y en el próximo video te voy a explicar en detalle cómo fueron creadas, es decir, un poquito detrás de la escena, cómo llegué a definir este tipo de evaluación, este tipo de preguntas y cómo se desarrollaron, por supuesto, las indicaciones para lo que eran las opciones correctas, ¿ya? Así que nos vemos en el próximo video. Gracias.